voy a predicar. Él el domingo pasado empezó hablando sobre cómo convertir o cambiar nuestras adversidades en bendición. Y pues aquí yo ya empiezo mi predica, ¿verdad? Busqué qué significa la palabra adversidad. Y adversidad significa situación contraria o poco favorable. Ahora, lo que nosotros como cristianos tenemos que entender y tenemos que tener bien claro es que parte de la vida cristiana es vivir aflicciones. Jesús en Juan 16:33 dijo que íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos porque Él ya había vencido al mundo. Ok, entonces cuando nosotros venimos a Cristo, si en algún momento cuando usted vino a Cristo le dijeron, mira, vení a Cristo, todo te va a ir bien, lo que antes no te pasaba ahora te va a suceder y un montón de cosas. Hay parte cierto, pero no siempre. ¿Por qué? Primero, porque estamos en un mundo caído. Mientras nosotros estemos en este mundo vamos a vivir diferentes aflicciones. Segundo, desde el momento en que nosotros reconocimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, empieza una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. Entonces el enemigo, ¿consideran ustedes que él va a estar grato con la buena noticia? Claro que no. Y por eso es que hay adversidades. Ahora, cuando nosotros estamos pasando por diferentes adversidades, nosotros tenemos que saber que la adversidad en sí trae un efecto en nosotros. Y es ahí donde nosotros como cristianos, hijos de Dios, nuestra respuesta hacia las adversidades no debe de ser la misma que una persona sin Cristo. Y lastimosamente ahí caemos a veces muchos cristianos, reaccionamos de la misma manera que el que no es cristiano. Ahora, retomando lo que les estaba diciendo de cuáles son los efectos de la adversidad. Primero, la adversidad lo que provoca en nosotros es una respuesta emocional. Tristeza, soledad, frustración, preocupación, ansiedad, desesperanza. Y muchas veces cuando nosotros venimos y nos acercamos a Cristo, nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra búsqueda está limitada a nuestra condición emocional. Y es ahí donde nosotros empezamos a fallar, porque nuestra adoración no tiene que estar condicionada para empezar, mucho menos a nuestras emociones. Nuestra adoración a Dios debe de ser por quien Él es, por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que va a seguir haciendo, porque Él no cambia. Ahora, viene esta respuesta emocional por causa de las adversidades y esa respuesta emocional provoca en nosotros un sentir. Puede que sea un sentir de abandono, de pérdida, de muerte incluso. Y hay muchos que empiezan a tratar de tener un sentido de urgencia por sobrevivir. Ahora, yo quiero que me lleven bien la línea porque al final les voy a hablar de algo que fue tan poderoso, porque muchas veces nosotros solo al escuchar o ver o pasar por una adversidad, ya empezamos a pensar que dónde está Dios, que porque a mí, si yo soy fiel, si yo lo busco, si yo diezmo, si yo ofrendo, ¿dónde está? Y entonces ahí nosotros ya empezamos a bloquear lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Ahora, regresando nuevamente a los efectos de las adversidades, genera una respuesta emocional. Esa respuesta emocional me lleva a tener a mí un sentir. Y este sentir me lleva a una conducta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dentro del mismo cristianismo nos damos cuenta que las personas que están pasando por adversidad empiezan a tener una conducta agresiva, violenta. Obviamente aquí en la iglesia no, pero si yo preguntara a su familia o si las paredes de su casa hablaran, otra cosa sería. Entonces, las adversidades provocan una conducta desagradable al punto de que la persona en una adversidad cae en un ciclo. Y aquí empiezo a hablar un poco de vicios. ¿Por qué? No tengo trabajo. Y es ilógico ponerse a tomar porque no tengo trabajo. ¿De dónde saca las finanzas? Hay una mayor destrucción para la familia. Drogas, alcohol, sexo, pornografía, buscar mujeres en bares, un montón de situaciones que la persona empieza a caer en un ciclo de adversidad. Ahora,
El problema está que la Biblia en Juan 10:10 dice, ¿qué dice Juan 10:10? El ladrón vino ¿a qué? A hurtar, matar y destruir. Y ahí está el problema. El cristiano, cuando está en adversidad, permite que el enemigo cumpla el objetivo que él tiene. Matar, posiblemente usted no está muerto físicamente, pero su espíritu sí. Sus finanzas sí. Su familia sí. Su matrimonio sí. Su esperanza sí. Y entonces el enemigo empieza a cumplir su objetivo. Le robó el gozo de su salvación. Le robó la paz que sobrepasa todo entendimiento. Le robó las convicciones que provienen del oír de la palabra. Le robó la paz, le robó la esperanza. Le mató el matrimonio, le mató la familia, le mató, le destruyó. Y entonces aquí, ¿quién gana? El adversario, porque es uno de los nombres del enemigo, el adversario. Ahora, cuando nosotros estamos en adversidad, lo increíble de esto es que siempre buscamos quién tiene la culpa. Bueno, estoy en esta adversidad. Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y si no caemos en la misma posición de Adán, ¿verdad? Viene Dios, reprende y pues la mujer que tú me diste. Automáticamente estaba culpando a Dios porque le dijo la que tú me diste. ¿Y Eva qué hice? La serpiente. En adversidades eso suele pasar. Vemos adversidad económica. Es que ustedes, es que aquí, es que Dios, es que el jefe, es que el trabajo. Vemos problemas de matrimonio. Es que tú, es que ellos, es que el otro. Y entonces en medio de las adversidades nosotros siempre tratamos de buscar algo o a alguien a quien culpar. Ahora, de las adversidades ustedes tienen que saber una cosa. Hay adversidades que se dan por causa o como consecuencia del pecado. Y ahí, ¿quién tiene la culpa? Nosotros. Y en medio de esa adversidad, y miren, mientras yo estudiaba, Dios me hacía sentir muy fuerte que hay muchas personas que por sentir abandono han dejado su compromiso, han dejado de servir, han dejado de congregarse, como que si Dios fuera a responder por causa de que ustedes se apartan. Y entonces Dios me decía que muchas personas están pasando por adversidades por sus propias decisiones, por su rebelión, por ignorar la palabra. Un ejemplo para los jóvenes: no se van a unir en yugo desigual. Ahora díganme los matrimonios que se casaron en esa condición, ¿cómo están? Y entonces dice, pero es que Dios no interviene en mi matrimonio, pero no sé qué. Pero Dios también te recuerda, en tu juventud, ¿escuchaste la palabra? ¿Obedeciste? No. Ah, bueno, pero en mi misericordia yo puedo restaurar tu matrimonio, dice el Señor. Sin embargo, hay parte de la adversidad que en realidad nosotros tenemos que empezar a evaluar. ¿Será que la adversidad que yo estoy viviendo hoy es consecuencia porque yo he sido fiel y Dios me está probando? ¿O será que la adversidad que yo estoy viviendo hoy es consecuencia de una decisión? Porque mira, hermano, así como muchas veces las promesas de Dios tardan en cumplirse, las consecuencias también tardan. Hay algunos que posiblemente en algún momento tomamos una decisión que no era conforme a la palabra de Dios. Y pasó un año y ala, Dios fue tan misericordioso. A mí no me pasó nada. 2 años, 3 años. ¿Y quién quita si en su generación va a suceder la consecuencia de su pecado? Solo, no es mi predica, pero solo Dios me dijo que lo dijera. Porque muchas veces condicionamos nuestro buscar a Dios y condicionamos todo lo que tiene que ver con Dios porque tengo una adversidad y Él no responde. Sin embargo, nosotros tenemos que tener la conciencia que por causa del libre albedrío, nosotros tenemos la capacidad de escoger entre el bien y el mal. Y en esa capacidad de escoger, a veces hemos escogido el mal y la consecuencia viene después. Cerrando este paréntesis, viene la adversidad por prueba. Y en este tipo de adversidad, ¿por qué se llama prueba? Para los que estudiamos, para los que son maestros,
¿Para qué se hacen las pruebas? La misma palabra lo dice, para probar. ¿Y qué tipo de calificación hay dentro de una prueba? Solo dos: calificado o descalificado, aprobado o desaprobado. Muy bien, con eso quiero que se queden en mente, porque al final ustedes me van a decir si hasta aquí en las pruebas ustedes han salido aprobados o desaprobados, si están calificados o están descalificados. Ahora, en el cristianismo ninguno está exento de pruebas, ninguno. Y ahora sí quiero que vayamos a 1 de Pedro 4:12. Y este es un versículo que mi papá tomó de referencia el domingo pasado. Y algo que ustedes tienen que tener por seguridad de la prueba, primero, es que no nos tenemos que sorprender. Usted viene a la prueba viene a usted y un golpe duro. Y la Biblia dice, no se sorprendan. Así de tranquilo, de fresh, ¿verdad? Están en pruebas, no se sorprendan. Y hay algunos, mire, aquí yo me atrevo a decir, hay algunos que solo están pasando por prueba, no por fuego de prueba. Porque aquí hay diferencia. Aparte está la prueba y aparte está el fuego de prueba. En 1 de Pedro 1, pues no vamos a ir ahí. Y para mí este versículo está bien remarcado, porque cuando yo pasé una de mis pruebas más fuertes, recuerdo que mi mamá me puso ese versículo. Yo iba al baño y estaba pegado. Yo iba a comer, estaba pegado. En la cama estaba pegado. Donde sea que yo tenía contacto estaba pegado ese versículo. Y habla de que el oro tiene que ser acrisolado. Y que nuestra fe de la misma manera. Y que nuestra fe es más preciada que el oro. Ahora, si alguno se ha puesto a ver el proceso del oro acrisolado, para empezar, crisol es el recipiente donde se lleva a cabo pues esa función del oro, y tiene la capacidad de soportar temperaturas muy altas de fuego. Pregunto, hermano, ¿usted ya está decepcionado del cristianismo? ¿Qué clase de prueba está pasando usted? Porque hay algunos, y yo estoy casi que segura que algunos no están pasando prueba de fuego. Algunos solo están pasando prueba. ¿Sí o no? Va, continuemos. Entonces, lo primero de la prueba es que no se sorprendan. No se sorprendan. Segundo, como si alguna cosa extraña nos aconteciese. Primero, no se sorprendan. Segundo, no es cosa extraña la que les está pasando. Ustedes ahorita algunos ya están listos para tirarme piedras, yo lo sé. Porque ustedes me pueden decir, es que mi hijo, es que mis finanzas, es que mi familia, es que mi matrimonio, es que todo. Sí, hermano, pero no se sorprenda. No es cosa extraña. No lo estoy diciendo yo. Sigamos con el siguiente versículo. En el 13. Tercero, primero, no se sorprendan. Segundo, no es cosa extraña. Tercero, gócense. Algunos ya deberían de estarse riendo por tanta prueba que tienen. Gócense por cuanto sois partícipes del padecimiento de Cristo. Y de último, a ver, para que en revelación de su gloria, ok. Pero yo busqué un versículo, así. Vamos ahora a 1 de Pedro 5, 8 al 9. Aquí le estoy dando tips. Primero, ¿usted está pasando por prueba, hermano? Bienvenido al cristianismo. Esa es la bienvenida. Primero, no se sorprenda. Segundo, no es nada extraño. Tercero, gócese. Cuarto, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos con el siguiente. Esta es la cuarta.
resistid firmes ¿con qué? En la fe. Resistid. Aquí ya nos han dicho mucho. ¿De dónde viene resistir? Antistemi. ¿Y qué es antistemi? Ponerse de frente y no echarse para atrás hasta que algo suceda. Ahora, aquí dice resistir firmes en la fe. Ok, vamos con el quinto. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿en dónde? Esto es lo que usted tiene que saber de las pruebas. Primero, no se sorprenda. Segundo, no es cosa extraña. Tercero, gócese. Cuarto, manténgase y resista al diablo por medio de la fe. Y quinto, hermano, no se haga la víctima. Todos estamos pasando por pruebas. Porque ¿sabe qué eso es lo que pasa? Es que a mí nadie me entiende, hermano, por Dios. Y yo le apuesto que hay pruebas más fuertes que vivimos algunos que otros. Y ahí lo dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿en dónde? En todo el mundo. Así que si usted dice, es que nadie me llamó, seguro otro hermano en la India está diciendo lo mismo. Es que a mí nadie se preocupa, nadie me vino a visitar. Seguramente allá en China un hermano está diciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque todos estamos pasando por pruebas. A ver, dígame, ¿quién ya pasó por una prueba? Chica. ¿Quién ya pasó una prueba? ¿Quién está pasando una prueba? ¿Quién va a pasar una prueba? Todos, hermano, no le estoy profetizando destrucción, es que así es. Ahora, me sorprende que casi nadie levantó la mano, o sea que, ¿sabe qué, hermano? Sálgase por favor porque no es su prédica, no le va a traer consolación. Todos pasamos, estamos pasando o vamos a pasar una prueba. Ahora, consueles, hermano, todos hasta en el otro mundo están viviendo por pruebas. Ahora, continuemos. Ya vi unas caras por ahí. Segunda de Timoteo 3:14. Sexto, ¿qué tienen que hacer ustedes en una prueba? Dice, pues en el contexto están hablando de adversidades y quiero resaltar esta parte. Dice, pero persiste tú ¿en qué? En lo que has aprendido y te persuadiste. Ok, aquí ya voy más profundo. Primero, saben que repetir es bueno para el aprendizaje, entonces por eso se los estoy repitiendo. En las pruebas, no se sorprendan. Segundo, no es nada extraño. Tercero, gócense. Cuarto, ¿cuál era? Resistid. ¿En qué? Gozaos, me faltó, ¿eh? Gócense, resistid en la fe. Siguiente, todo el mundo está pasando por pruebas. Siguiente, persiste tú en lo que has aprendido. Ojo, ahí menciona dos cosas: aprendido y persuadiste. Porque hay algunos que han aprendido, pero no han sido persuadidos por lo que han aprendido. ¿Qué es estar persuadido? Usted sabe que Dios lo puede sanar en la condición que está. Ahora pregunto, ¿está persuadido de eso? Usted sabe que Dios es proveedor, es parte de sus atributos. Pregunto, ¿está persuadido de ello? Usted sabe que Dios es protector, Jehová de los ejércitos. Pregunto, ¿están persuadidos de eso? ¿Qué es persuadido? Es que eso tiene una convicción. Yo estoy convencida que lo que aprendí es real. Ahora en la prueba, ahí está el problema que yo me pongo a pensar. Porque muchas personas han aprendido, pero en la prueba no se ha visto que estén persuadidos. Ahora, vamos a Mateo, porque voy a poner esta analogía, Mateo 7, 24 al 27.
Y esto es lo que ustedes tienen que entender. Nosotros tenemos que perseverar en la fe. Cuando vienen las adversidades, lo que está siendo atacado es nuestra fe. Cuando vienen las adversidades, lo que está siendo atacado es lo que hemos aprendido y lo que tenemos por persuasión. Ahora, aquí les voy a hablar de esa parábola y pues lo vamos a leer. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Siguiente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ok, ¿qué es lo que pasa acá? Ambas casas sufrieron una adversidad, ríos, vientos, tormentas. ¿Cuál fue la diferencia? Una casa tenía fundamento y su fundamento estaba sobre la roca. Otra casa estaba fundada sobre la arena, cosa que es inestable. Pregunto, hermano, ¿por qué cree entonces que en 1 Pedro dice que no nos sorprendamos? Porque hay mucha gente que tiene su casa fundada sobre la arena, por eso se sorprenden. Porque son fácilmente movidos. ¿Qué pasa? Las pruebas van para todos, porque la prueba fue también para la casa que estaba fundada sobre la roca. Ahora yo pregunto, hay algunos que ¿saben qué es lo increíble? Que en los momentos de prueba es cuando más buscamos a Dios, pero no por Él, sino para que supla nuestras necesidades. Y lo peor todavía es que cuando no estamos en las pruebas, no lo buscamos a Él como para agregar fundamento a nuestro cimiento. Por eso es de que en las pruebas nos sorprendemos, porque cuando no teníamos pruebas no trabajamos para que nuestro fundamento estuviera firme para cuando vengan las pruebas. Porque si es una promesa que Jesús puso, bueno, no es promesa, es algo que se estableció en la Biblia diciendo que mientras estuviéramos acá y vamos a pasar por aflicciones, yo siempre tengo que estar constantemente velando, orando, ayunando, leyendo la palabra, meditando, porque yo sé que en algún momento va a venir una prueba, pero esa prueba a mí no me va a sorprender porque yo estoy fundada sobre la roca. El problema está que la iglesia, cuando no tiene pruebas, celebra tanto que no tiene pruebas que no agrega fundamento. Y ahí está el problema. Aquí hay muchas casas fundadas sobre la arena. Y por eso cuando viene, y mire, no es garantía. ¿Cuánto dura construir una casa? Digamos un año. En un año de cristianismo, ¿usted qué ha hecho? Ha ganado almas, puede que haya sanado, puede que haya liberado. ¿Y qué tal si a fin de año tiene una prueba? La sanidad, el haber liberado, el haber ayunado, no es garantía de que usted vaya a salir aprobado de la prueba. Lo que a mí me va a dar garantía es lo que leímos en 1 Pedro. Que pusiera en práctica lo aprendido y de lo que está persuadido. Por eso, ¿para qué sirve la prueba? 1. La prueba expone el nivel de compromiso de la iglesia. ¿Se han dado cuenta? Que en medio de la prueba, lo primero que hacen es dejar de servir. Para los que sirven, ¿verdad? Para los que no sirven, estoy hablando de servicio, no de utilidad, ¿verdad? Es necesario explicar. Para los que no sirven, solo un paso tienen, se van de la iglesia. Ahora, para los que sirven, el primer paso. Ellos mismos estipulan un tiempo para que el líder los busque. 1. 2. Se cumplió el plazo que ellos pusieron para que los buscaran, se retiran del servicio.
tercero, empiezan de adelante para atrás. A mí apenas los que se sientan atrás, porque a un paso están de irse. Es fácil, es una analogía. Pero empiezan bien metidos y de la nada desaparecen un día, 2 días, 3 días, aparecen una vez al mes. ¿Y cómo estás? Todo bien. Ah, pero no te he visto. No, la otra excusa. El hecho de que yo no me congregue no significa que no estoy buscando a Dios. Yo busco a Dios en mi casa. Yo oro. Yo me pregunto, si tan solo orara, Dios mismo ya le hubiera dicho, congrégate. Solo digo. Y entonces aquí es donde miramos. Primero, la prueba sirve para exponer la medida del compromiso. Porque miren, las pruebas ponen a prueba a los lisonjeros, a los que tienen problema con la lengua. Que te amo, que te adoro, que sin ti yo no sé dónde estuviera, que voy a perder la compostura, que todo eres mi mundo, que me entrego todo. Está bueno. Espérense en las pruebas. Ahí vamos a ver cuál es el verdadero compromiso. Entonces, lo primero que hace la prueba es exponer la medida del compromiso del cristiano. Segundo, revela la condición del corazón. Ahí se fue el hermanito lindo, el que te quiero mucho, que estoy para servir, para eso nací, soy un adorador, que mi corazón le pertenece. Esperemos la prueba. Porque en la prueba nos vamos a dar cuenta que hay en el corazón. Y aquí se ha expuesto cada hermano. Tercero, la prueba sirve para formar el carácter. Y ahí es cuando entendí que por qué Dios a algunos no les ha quitado las pruebas, fíjense. Porque tienen un carácter que de verdad necesitan sobreabundancia en prueba. ¿Por qué? Porque la prueba ayuda a formar el carácter. Y dentro de eso está el madurar y crecer. Ahora, de verdad que aquí tenemos muchos niños. Y no estoy hablando de escuela dominical. Algunos me están viendo ahorita. Y no por la televisión o por el canal. Hay muchos niños en la iglesia. Y para esos niños es necesario urgentemente una adversidad. Porque ahí se forma todo lo que Dios quiere. Porque es que miren, ustedes tienen que entender que cuando Dios como Padre, Él tiene una herencia de bendición para nosotros. Tienen que estar convencidos de eso. Y la herencia incluye todo. Bendición material, espiritual, financiera, familiar, personal. Eso es lo que incluye la bendición de Dios para nuestras vidas. Ahora, muchas veces la bendición de Dios es tan grande que si se nos fuese dado en nuestro estado de inmadurez, sería nuestra propia destrucción. Y es por eso que a veces las adversidades tenemos que pasar, o díganme si no, en nuestro estado natural humano pasamos por etapas de desarrollo. En esas etapas de desarrollo, desde pequeño, el niño para aprender a caminar se tiene que caer. Ahora imagínense al papá que, ay no quiero, que lo cargue a 1 año. Ay, no, se va a lastimar las rodillas otra vez a los 2 años y que lo ande cargando a los 15. Porque pobrecito, no lo voy a dejar caer, le va a doler. Ahora imagínense, si Dios cumpliera cada capricho con nosotros, ¿qué clase de hijos seríamos? Dígame si no. O si no, ouch, dígame aunque sea. Pero nosotros tenemos que entender que hay adversidades que Dios permite. Ahora, ustedes tienen que tener bien claro también, tienen que tener claro el carácter de Dios. Porque cuando ustedes comprenden cuál es el carácter de Dios,
En Juan 10:10 podemos ver la diferencia. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Si nosotros entendemos que las pruebas nos están haciendo daño, la convicción en nosotros debe de ser que no vienen de Dios, pero sí las está permitiendo en algún momento para el que es fiel. Porque Dios quiere que crezcamos, que no nos quedemos como niños, pensando como niños, hablando como niños, actuando como niños. Es necesario que nosotros crezcamos en nuestra manera de ver las cosas, en la manera que declaramos, en la manera que lo percibimos a Él, en la manera que, ¿saben incluso cómo pueden medir ustedes su madurez? ¿Cómo perciben la misma adversidad? ¿Qué pasa con el niño cuando el padre lo corrige? Es que no me querés. ¿Para qué me trajiste? Yo no quería nacer. Y díganme si no han respondido ustedes así a las pruebas. ¿Dónde estás? No que me cuidas, no que me amas, no que me proteges. Díganme si no entonces son como niños. Díganme. Las adversidades entonces, ahora díganme, ¿son necesarias o no son necesarias? Súper necesarias. Entonces, la prueba sirve para exponer tu medida de compromiso, revelar la condición de tu corazón, formar tu carácter. Siguiente, probar tu fe. Y díganme si no, ¿de dónde viene la fe? Del oír. ¿El oír qué? La palabra. Ahora, ojo, no es que vengan todos los domingos y que todos los domingos, hoy se agregó fe, vine a escuchar la palabra. Ese oír la palabra es que ustedes meditan la palabra y el Espíritu de Dios le habla a su espíritu. Y de ahí vienen las convicciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En medio de la prueba, de la adversidad, ¿qué pasa con la fe? No que, es que mire hermano, por eso a veces usted debe de saber qué está cantando. Porque lo que a mí me da a entender es que si usted va, por ejemplo, ya cantamos mucho, aunque no pueda ver, está sobrando. Y usted se redarguye cada vez que la escucha, pero se le olvida mañana que aunque usted no está viendo, Él está obrando. Lo que a mí me da a entender que hemos llegado a una de oración religiosa que es vana repetición, porque no sabemos la letra, la repetimos, pero no la hacemos vida. Porque a veces la repetición también alimenta la fe. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la adversidad? La fe, ¿dónde está? ¿Dónde está la fe? Se supone que si nosotros conocemos a nuestro Dios, nosotros tenemos que saber, estoy en una prueba, Jesús, tu palabra dice y tú lo prometiste, entonces dame el entendimiento, ayúdame a recordar lo que tu palabra dice, ayúdame a entender tus atributos, tu carácter, porque eso alimenta mi fe. La fe viene por la palabra. Hermano, ¿qué está leyendo usted? ¿Más las redes o la palabra? Porque somos fáciles para decir que no nos gusta leer, pero pasamos 3 horas viendo el teléfono. ¿Qué está alimentando? Viendo la televisión. Es más, para mí la gente que pasa más tiempo en Facebook es chismosa. ¿Para qué va a ver eso? Para chismear, ¿no? ¿Sí o no? ¿O de verdad? Y entonces, ¿dónde está la alimentación? ¿En qué está basada nuestra casa? Por eso, como no hay palabra, la oposición nos destruye, porque no tenemos fe suficiente para combatir todo dardo del enemigo. Y la fe, ¿dónde está? Por eso es que la fe no crece y nuestro desafío está en tener la fe de un grano de mostaza. ¿Y cómo creen ustedes que va a venir? Porque la fe sin obras es muerta. Ok. ¿Cómo creen entonces que sean las obras de la fe? Por medio de la adversidad. Usted no necesita sanidad si no está enfermo. Usted no necesita liberación si no está cautivo. Usted no necesita provisión si no tiene necesidad.
Entonces, para que la fe tenga una obra, ¿qué necesita? La adversidad. Usted huyéndole a la adversidad, pero si dice, Señor, aumenta mi fe. ¿Se dan cuenta que no saben lo que piden? Señor, yo quiero moverme a ese grado de fe que mueve montañas. Está bien. ¡Pau! Adversidad. ¿Se dan cuenta que no saben lo que piden? Insisto. ¿Se dan cuenta que a veces nuestras oraciones son vanas repeticiones? Entonces, insisto, la prueba sirve para exponer tu medida de compromiso, revelar la condición de tu corazón, formar tu carácter, probar tu fe, medir convicciones. En la prueba es donde se manifiestan las verdaderas convicciones de ustedes. ¿Profesan mucho? Muéstrenmelo. Porque si no caemos en lo del pueblo de Israel, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Entonces, ¿quieren saber cómo están sus convicciones? Recuérdense en la prueba. Ay, no, de verdad que mis convicciones no estaban tan buenas, ¿verdad? Y siguiente. Y aquí quiero porque yo me ponía a estudiar y yo decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las personas en las pruebas desisten? ¿Por qué las personas en las pruebas se dan por vencido? ¿Por qué es fácil retroceder? Y esto lo puse yo. La prueba sirve para evaluar cuánto sabemos de nuestro propósito. Y les voy a dar un ejemplo. Voy a hablar de José. Miren, por esto en esto de las pruebas, la convicción, miren, en lo de las pruebas, su identidad tiene que estar firme. Ustedes tienen que saber para qué están aquí en la tierra. Ustedes tienen que saber en Dios quién son. Y la Biblia nos lo dice a lo largo, pero en Efesios 1 nos habla mucho. En Jesús, herederos. En Jesús, sellados. En Jesús hay muchas cosas. Ok. Ustedes tienen que estar bien convencidos de su propósito durante la prueba. Y voy a hablar de José. Voy a mencionar las citas, mas no vamos a ir a ella. En Génesis 37 nos damos cuenta que José recibe sueño a los 17 años. Y pues ya sabemos cuáles son los sueños. Él se los comparte a sus hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? José es vendido y cuando es vendido es llevado a Egipto. Ok. Luego vamos a Génesis 39 y ahí nos damos cuenta que Potifar lo compra. Y bueno, es introducido a Egipto. Pero miren, yo quiero que ustedes vean, porque en todo el proceso que pasó José, en ningún momento en él hubo reproche. O bueno, la Biblia no lo manifiesta. Sin embargo, yo quiero que ustedes vean, porque él estaba tan convencido del sueño que había recibido, que él tenía una visión y él sabía su propósito. Por eso, cuando lo vendieron, no hubo en él reproche. Luego Potifar lo compra y en él no hubo reproche. Es más, había una garantía. Y la Biblia lo dice, pero Jehová estaba con él. Y todavía agrega, y tuvo éxito. Imagínense, ahora pónganse en los pies de José, que la visión sea de grandeza y ahora de esclavo. Ustedes siendo José, ¿qué hubieran hecho? Josefina o José, como quieran. ¿Qué hubieran hecho? Pues chica, esta es una visión, esta no es de Dios. Seguro no era de Dios. Porque si me dio un sueño de grandeza, ¿qué voy a estar haciendo yo aquí de esclavo? Y mis hermanos me vendieron. Hubiese habido mucho reproche, ¿sí o no? Porque nosotros miramos a los personajes de la Biblia como, porque ya la Biblia nos dijo todo, pues. Pero si nosotros estuviésemos en esa condición, posiblemente seríamos una pena que nos leyeran. Entonces,
Viene José, recibe una visión, se aferró a la visión, al propósito de Dios, lo cuenta, y por causa de su propósito o de su visión o de su sueño, hay envidia. Lo venden, Potifar lo compra, pero es que yo quiero que ustedes se aferren a esto porque Dios me hacía énfasis en esto, que en medio de la prueba Dios está con nosotros. Y entonces decía, bueno, José fue vendido, pero Jehová estaba con él y tuvo éxito. Así lo dice. Luego la mujer de Potifar, ya sabemos, ¿verdad? Lo tienta, él desiste, huye y ella hace una calumnia. Por esa misma causa, José es metido a la cárcel. Peor aún, el sueño de grandeza iba de mal en peor. Es vendido, esclavo y ahora en la cárcel. Vuélvanse a poner en la posición de José. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Se vuelven ateos. ¿Sí o no? ¿Saben por qué se los digo? Porque esa sí es una prueba de fuego. Ahora, comparen la prueba que ustedes están viviendo con la de José. No se compara. Y ustedes ya casi que ni quieren venir a la iglesia. Solo pónganse a comparar la prueba de José con la de ustedes. No es tan grande como la de José y ya quieren tirar la toalla. Así que mis respetos para José, pero continuemos. Y no se leyó en el reproche otra vez. E insiste, puse aquí porque quería leerlo textualmente. Y vuelve a decir en la cárcel, pero Jehová estaba con José. Le extendió misericordia y le dio gracia. Imagínense, no solo en la primera ya estaba con él y era exitoso. Ahora no solo estaba con él, le daba misericordia, le extendía la gracia y dice que el carcelero vio incluso que todo lo que llegaba a sus manos prosperaba. Hermano, mire, esto es lo que nosotros deberíamos de tener de confianza en la prueba. Yo estoy convencida que José estaba tan aferrado a la prueba que decía, me vendieron, pero esto no es lo que yo vi en el sueño. Ah, sí, estoy en la cárcel, pero esto no es lo que yo vi en el sueño. Dios está conmigo, así que yo voy a ir, porque la prueba es temporal, pero yo voy a seguir, no voy a desistir, no voy a hablar contra Dios, porque Él está conmigo. Me ha llenado de misericordia, me ha llenado de gracia, me ha hecho próspero, me ha puesto delante de las personas y no estoy solo. Esa es la convicción que tenemos que tener en las pruebas, que no estamos solos. Dios está con nosotros y en la prueba Dios extiende misericordia y en la prueba Dios nos da gracia y en la prueba Dios nos hace exitoso, porque Dios aquí no solo estaba logrando algo con José, estaba logrando algo en la cárcel, estaba logrando algo ahí donde Faraón. Es que esto es lo que ustedes tienen que saber de la prueba. Le está pasando a usted, pero Dios está logrando algo a través de usted también. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que estar convencidos. Por eso yo les dije, ¿para qué sirve la prueba? Para que ustedes estén enfocados en su propósito. Si su propósito aquí es sanar, es libertar, es ser bendecido, porque son las promesas de Dios, ustedes tienen que saber que lo que están viviendo es temporal, tiene una fecha de vencimiento. Esa es la convicción. Es una convicción. Ahora, esto ustedes lo tienen que llevar a su espíritu muy fuerte, porque van a haber pruebas donde, ¿qué tal si lo llevan a la cárcel? ¿Qué va a hacer usted? Porque imagínense, aún ahí José moviéndose en los dones, discernir o interpretar los sueños. En medio de la prueba estaba interpretando. Ahora, aquí no he hablado de la edad, porque cuando es que recibió José, sí les dije 17 años, pero no sé qué edad tenía José en la cárcel. ¿Cuánto?
¿Hace cuánto usted recibió una palabra, una promesa o se aferró a una promesa y por causa del tiempo ha desistido? Ahora, cuando vamos a Génesis 40, pues José ahí interpreta otra vez los sueños en la cárcel. Ahora, cuando vamos al 41, se enteran de la fama de José, porque imagínense famoso todavía. Faraón necesita que le interpreten un sueño y manda a traer a José. ¿Ok? Y por causa de la interpretación que él da, Faraón le dice: el único superior a ti voy a ser yo, pero te doy todo el pueblo para que tú lo gobiernes. Yo me imagino a José en ese momento quebrantado. No sé si quebrantado en llanto o eufórico en emoción, por causa de que tanto tiempo pasó y ahora el sueño se está cumpliendo. Mi propósito se está cumpliendo. La visión que yo tuve se está cumpliendo. Y entonces imagínense José, y ahí en la Biblia dice 30 años. De 17 a 30 años, ¿cuántos años hay? 13. Pregunto, ¿cuánto tiempo lleva usted en la prueba? ¿Solo un año tal vez? ¿2 años tal vez? Y no me diga que ya se sorprendió. Y no me diga que ya se cansó. Y no me diga que ya no cree en Dios. Y no me diga que ya no quiere servir. Y no me diga que ya no se quiere congregar. Y no me diga que ya no cree en el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y no me diga que está pensando ser testigo, mormón, ateo. Pues solo pregunta, ¿verdad? Yo sé que son un montón, no puedo escuchar las respuestas, pero interpreté algunas desde acá. O ya no quieren seguir. O simplemente me voy a ir a otra iglesia porque lo mío aquí terminó. ¿Qué pasó? 13 años. Ahora, todavía tengo un problema sobre esto. José continuó porque él tenía una visión. Ahora mi pregunta es, ¿sabe usted su propósito? ¿Tiene usted una visión de Dios, un sueño de Dios para su vida? Y temo decir que la mayoría no. Solo por lo que hemos logrado percibir. Uno dice, no, no sabe cuál es su propósito. Seguro no tiene la visión clara. No tiene la identidad, no ha entendido qué es en Dios. No ha entendido por qué Dios lo mandó. Porque miren, ay no Dios. Bueno, voy a agregar algo después, pero ahora, no he terminado con José, porque imagínense, pasaron 13 años y ver realidad. Ahora sí quiero que vayamos a Génesis 45. Porque bueno, pasa, ¿verdad? Lo que José interpretó se vuelve una realidad. Y pues pasan los años y todo lo que José se decía, eso se hacía. Y llega la familia de José a Egipto por causa de la hambruna. 45:5. Y entonces, ustedes ya leyeron esa historia, ¿verdad? Espero, si no, léanla. Entonces viene José y dice, ahora, dice que estaba pues en su cuarto residencial, digamos, o no sé cómo llamarle. Y ya estaban los hermanos ahí. Y en el momento en que él les confiesa, saca a todos de ahí, solo deja a los hermanos. Y dice que era tan grande su lloro que hasta en Egipto se escuchó. Pero entonces, miren ustedes que a mí eso me movió. Porque viene José y dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros.
Saltémonos al 7. Y dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Siguiente. Así pues, no me enviaste vosotros acá. No me enviasteis acá vosotros. ¿Sino quién? Sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Eso es la esperanza. A través de la prueba, no, Dios está permitiendo. Ustedes no saben lo que puede causar la prueba que ustedes están viviendo. Posiblemente Dios los está permitiendo para que ustedes abran brecha, para que consuelen a los que están pasando por una situación similar, para que preserven la vida de los que en algún momento van a pasar una situación similar, para que ustedes afirmen en un momento a los que van a pasar por una situación similar. No fueron los hermanos, fue Dios el que los envió antes. No fueron tus hermanos, no fue tu jefe, no fue tu madre, no fue tu padre, no fue nada. Es Dios el que está permitiendo algunas pruebas para que preserves la vida de muchos que van a pasar por ella. Por eso José tenía bien claro quién él era en Dios. Tenía bien clara la visión, tenía bien clara su identidad. Por eso cuando él llega a ese estado dice, no fueron ustedes, fue Dios y me envió antes que ustedes. Aquí hay otra cosa de la prueba. Dios está logrando algo en otros a través de tu prueba. Eso debería de dar confianza. Eso debería dar seguridad. O dígame si no en las pruebas. Hay algunos que han pasado por pruebas fuertes. Dígame si no hubiese pasado esa prueba, seríamos peor de lo que hoy somos. O estaríamos en una mal condición. Yo estoy convencida que durante la prueba nuestros ojos se enfocan en lo terrenal, que perdemos la vista en lo eterno. Dios está logrando. Yo creo que en Pedro, en Corintios, dice que hay adversidades para que traigan un peso de gloria que es eterno. Entonces, esa es la convicción que tenemos que tener en medio de la adversidad. Dios algo está logrando en mí, pero más adelante lo logró en mí para hacerlo a través de mí. Entonces, ahora, yo quiero que ustedes vean, muchas personas en la Biblia pasaron por adversidades. Y hay una cosa, solos. ¿Se han dado cuenta que en las pruebas uno se siente solo? En la mayoría, así estén casados, así tengamos nuestros padres, así tengamos mejor amigo, que tengamos a la gente a nuestro alrededor. ¿Por qué creen ustedes que es necesario solo? Porque es una prueba para ti. Y Dios quiere lograr algo en ti. Dios no necesita muchos, a menos que sea, por ejemplo, matrimonial, pues no sé, ¿verdad? Pero la mayoría de personas que pasaron pruebas en la Biblia lo tuvieron que enfrentar solos. Tú que estás pasando por una adversidad y te duele que tu esposo no te ayude, te duele que el pastor no esté, que tu líder no sé qué, es que lo tenés que pasar solo. Nosotros solo vamos a estar apoyándote en oración. Porque es tal como le dijo a Pedro, a Pedro, ¿qué? O a Pablo fue, que tu fe no falte. A Pedro, que tu fe no falte. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Aquí te vamos a echar porras, que tu fe no falte. Por eso decía que tu fe no falte, porque en la adversidad es la fe la que está siendo puesta a prueba. Y lo tienes que enfrentar solo. Porque mi oración no puede ser tu victoria. Tu victoria tiene que ser tu oración.
tu ayuno, tu quebrantamiento, tú. Porque entonces, si yo oro por ti, la experiencia va a ser mía, no va a ser tuya. Entonces, para ir terminando, ustedes siempre profesaron de, yo tengo bien a mis hijos, tenemos buena economía, tenemos buen matrimonio y todo. Ahora que está pasando eso, pregunto, ¿ahora sigue siendo lo mismo? Y por eso buscamos a Dios, porque todo nos está yendo bien. Pregunto, ¿sigue siendo lo mismo? Porque entonces en Romanos 8:35, ¿qué dice? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y ahí temo. Porque hasta canción, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y entonces hasta, sí, que le podemos poner pasos y todo. Pero en medio de la prueba, lastimosamente, eso no es una realidad. Tribulación, sí, hay muchos que se separan del amor de Cristo por tribulación. Angustia, sí. Hambre, sí. Lo alto, sí. Lo bajo, también. Entonces, miren, y esto yo lo había estudiado y lo había visto en cabal esta semana que nosotros estábamos estudiando en un instituto. Lo mencionaron ustedes. Y fue, Dios no empieza algo si no lo ha terminado. Y esta es otra convicción que ustedes tienen que tener en la prueba. A algunos Dios les va a tener que revelar esto. Dios no está sujeto al tiempo. Por eso es alfa y omega también. ¿Por qué creen que hay profecías incluso? Dios no empieza algo si no lo termina. ¿A qué voy con esto? Dios ya estableció un propósito para nuestra vida. Cuando Él lo estableció, dijo, entonces que Saraí nazca el 17 de septiembre y la voy a santificar como profeta a las naciones. A las naciones. Es un trato de Dios y yo. Pero Dios no me lo dijo porque, según el plan, pues ella va dando luces, entonces le voy a decir que sea profeta. Como sí, entonces voy a hacer que... Mi vida no es una casualidad. Mi vida es un propósito. Porque Dios ya terminó el propósito en mí, entonces yo lo estoy empezando. Ahí lo estudian ustedes. Ahora, ya para terminar. En medio de la prueba, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros deberíamos, y estoy terminando tal como empecé. ¿Por qué no hay una diferencia entre el cristiano y el que no lo es? Si en medio de la prueba el cristiano no tiene a Cristo, nosotros sí. El que no es cristiano no tiene fe, no tiene esperanza, no tiene fuerza. Nosotros en medio de la prueba tenemos a Dios. Tenemos su palabra, tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos promesas, tenemos al Espíritu Santo, hay ángeles a nuestro favor. ¿Qué más? Y entonces, si nosotros tenemos todo eso, ¿por qué en medio de la adversidad nuestra respuesta es igual a la del inconverso? ¿Por qué? Entonces, lo que ustedes tienen que entender es que la prueba es temporal. Es temporal. Vean el propósito de Dios para su vida y consideran ustedes que lo que están viviendo va a ser su fin, según el propósito de Dios. Tal vez algunos me van a decir que sí porque está muy dura. Seguro no conocen el propósito de Dios para su vida. Pero mientras ustedes no sanen, no liberen, que es parte de nuestro propósito, usted no se puede morir en lo que le está pasando. Está teniendo problemas matrimoniales, Dios lo tiene que restaurar, pero Él va a funcionar o va a obrar con base a sus convicciones, a su fe en Él.
Está pasando por pruebas económicas, Dios va a resolverlas, pero usted tiene que responder. Y por eso, de esa manera, nosotros tenemos que convertir nuestras adversidades en bendiciones, tal como le sucedió a José. El saber, bueno, esta adversidad está viniendo porque es consecuencia del pecado. Ok, Señor, yo te pido perdón, me arrepiento y empiezo a caminar en su voluntad. Pero si esta prueba está viniendo porque yo he sido fiel, porque he tratado de caminar conforme a su palabra en obediencia, yo tengo que saber que Dios está logrando algo en mí y que en esto yo no voy a morir ahí, que en esto yo tengo que seguir avanzando porque hay un propósito que me está llamando. Y en todo esto, lo que yo quiero terminar es en la respuesta. ¿Qué respuesta estamos teniendo ante la adversidad? Recuerden, no se sorprendan, hermano. Saben, a los que no están pasando adversidad, yo les aplaudo. Pero les aplaudo si en realidad están edificando su casa sobre la roca. Porque en el momento que no hay adversidad es tiempo de edificar. Y ese es el problema. Nosotros queremos edificar en la tormenta. Y la edificación viene antes de la tormenta. Por eso es que a algunos les sorprende la prueba, porque no estaban preparados. Por eso, sí, a los que no están pasando por una adversidad, es tiempo de meterle al ayuno, a la oración, a la meditación de la palabra, porque en algún momento va a venir prueba, pero estoy convencida que esa prueba hasta va a alimentar las fuerzas de nuestro hombre y nuestro ser interior. Ahora pónganse de pie, porque nuestra respuesta ante las adversidades es como lo mencioné al principio: tristeza, soledad, frustración, ganas de morir, que nadie me entiende y porque a mí, cuando en realidad nuestra respuesta solo debería de ser una: en adoración. Y por eso es que a veces nuestra adoración es tan mala, porque estamos basando nuestra calidad de oración en la necesidad. Y hoy yo quiero, miren que en el retiro de mujeres yo toqué una parte y la voy a tocar ahorita. Me recuerdo de María, la mujer que derramó su perfume delante de los pies de Cristo. Y la Biblia menciona que lo hizo en 2 ocasiones, no solo en una. Y dice que derramó su perfume de nardos, que era semejante al costo de un salario anual. Imagínense un perfume que cueste su sueldo anual. Ahora pregunto, usted ni quisiera, solo se echaría un splash y ya, porque es carísimo. Ahora imagínense quebrar el alabastro y derramarlo delante de Dios. Seguro que dolía. Si a usted le duele invitar al hermano a una tostada, imagínense derramar un perfume que tenía un costo del sueldo anual. Era de nardo. El nardo ahora casi no se encuentra. Y para que una flor pueda llegar a ese nivel de fragancia, tiene que ser molida mientras está muerta, porque si se marchita o muere, la fragancia no tiene la misma calidad. Ahora yo pregunto, ¿usted, su adoración a veces no es tan fragante? Porque usted espera estar muerto primero para levantar una adoración, y a veces en las pruebas estamos vivos, pero en ese vivo tenemos que hacer morir nuestro yo, porque ahí se cumple. Y yo termino con esto: bástate mi gracia. Porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y dígame si no, la adversidad nos hace débiles, porque nuestras capacidades no logran resolverlo. Nuestro talento no logra resolverlo. Nuestros contactos no logran resolverlo.
Entonces es ahí donde solo algo nos tiene que bastar, y es la gracia de Dios. Porque en nuestra debilidad es que Él se hace fuerte. Pero para que esa fortaleza venga, yo tengo que morir. Mi yo. Y para entregar mi yo me tengo que rendir. Yo no sé cuánto usted se ha rendido, porque hay algunos que hasta en medio de la prueba no se han rendido. Hay algunos que en medio de la adversidad su yo prevalece, su ego prevalece. Y es en el momento de adversidad donde yo le tengo que decir a Dios: los médicos ya no pueden, mis amigos no pueden, tengo todo el dinero y no pueden, pero hoy yo recurro a ti, porque es en mi debilidad que tú te haces fuerte. Yo solo necesito que tu gracia me baste. Yo solo necesito matar mi yo y derramar mi mejor adoración, porque a medida que yo me derramo en adoración, desciende la presencia de Dios. Así que levanten sus manos.